Historia compartida por Edgar Iván Balfés. Soy originario de Taumín, San Luis Potosí. Por mi trabajo debo madrugar porque soy repartidor de tortillas. Ando mucho en carreteras, en brechas escondidas. Un día en el que todo parecía normal iba en la carretera de Taumín a San Vicente. A medio tramo, cuando eran las 4 de la madrugada, comenzaron a pasar varias bolas de fuego. Ya había escuchado que eran brujas, pero no le tomé importancia y seguí mi camino. Llevaba recorrido como 1 kilómetro cuando a un lado apareció un perro muy grande de color negro. Sus orejas eran grandes y puntiagudas. El animal se me quedó viendo y la moto se quiso apagar. Entonces hice lo único que se me ocurrió hacer y fue maldecirlo. Seguí mi camino y ya entrando en el ejido más o menos a medio puente vi un ave muy grande que se me aventó y apagó la moto. El animal se paró sobre mi pecho y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. No me detuve porque tenía que llegar a mi destino. Después de un tiempo le conté lo que me pasó a la gente del ejido. Ellos me dijeron que seguramente viví eso porque alguien me había hecho brujería, aunque no sé si eso era cierto. Compartido por Jeremy Patiño. Soy de Colombia y antes que todo me gustaría aclarar que mi abuela tiene un don que heredó de mi bisabuelo, y es el poder curar de problemas relacionados con brujería. Tengo dos pequeñas historias que quiero compartir. La primera ocurrió en el Valle de Cauca, Colombia. Yo era un niño de unos 10 años y una tarde estábamos muy bien en la sala de la casa. De pronto se escuchó mucha gente afuera de esta. En eso llegó el vecino tocando la puerta súper fuerte. Salimos a ver qué era lo que quería y el señor le dijo a mi abuelita Vanessa que se le había metido el demonio a una niña, pero lo hizo con una voz muy desesperada. Mi abuela fue a revisar y adentro de la casa de estas personas se escuchaban unos gritos horrorosos. Nosotros lo llegamos a escuchar aunque nos quedamos en nuestra propia casa, y eso que había otras 6 de por medio. A partir de ese momento llegaron unos señores de la iglesia, pero eran bastantes. Yo le calculo que eran unos 40. Ellos oraron para poder liberar a la muchacha que al final de una jornada de oración sí pudo recuperarse. Para nosotros fue muy traumante escuchar ese grito del demonio que la tenía poseída. En mi segunda historia quiero contarles que una prima consiguió un novio, pero después terminaron por una infidelidad de él. Mi prima cortó toda clase de comunicación con el muchacho, pero después de 2 meses regresaron como si nada. Era muy extraño porque mi prima decía que lo odiaba y que no sentía nada por él. A nosotros no nos caía bien porque era de esas personas que quieren controlarlo todo. Gracias al don de la abuela nos enteramos que el muchacho cargaba una energía muy fuerte, como si tuviera un espíritu pegado a él. Después de un tiempo mi prima se fue a la casa para vivir con él. Sin duda ese fue un gran error porque el muchacho la trataba como basura. Mi tía se dio cuenta y la fue a sacar de la casa del muchacho. Mi prima no quería irse y era como un zombi. Hacía todo lo que le ordenaba el novio. Pero mi tía, cansada de todo, fue a hablar con la abuela y con sus conocimientos le hicieron un ritual. Mi abuela le pidió ayuda a la madre naturaleza y a los espíritus naturales. Por ejemplo, al agua, a la tierra, etc. Gracias a esto, mi abuela notó que mi prima tenía un trabajo de brujería. De ahí fue con un abuelito en el cual le decimos Miguelito de cariño. Es una gran persona, muy sabio en el tema de ayudar a las personas con todo tipo de trabajos malignos. Fui con la abuela donde el viejito y viajamos aproximadamente unas 7 horas. Aunque llegamos en la noche empezamos el trabajo. Ellos utilizan hoja de coca, las mismas que se usan para hacerla ya saben qué. Pero para mi abuelita y Miguelito es una planta sagrada. Después nos dieron varias plantas medicinales y estuvimos unas 4 horas haciendo el trabajo. Cuando comenzamos estaba el cielo muy nublado y todo lleno de nubes negras. Miguelito nos dijo que esa era la señal de la madre naturaleza. Durante la liberación de mi prima se vio una figura en el cielo de una cara con un tabaco. Miguelito nos dijo que el que hizo la brujería era un anciano que vivía enfrente de la casa de mi tía, y éste les tenía mucha envidia.
Unos días después de hacer la liberación, mi prima terminó con su novio y volvió a la casa de mi tía para estar en paz. Historia anónima. Soy originaria del estado de Michoacán. Cuando era niña y tenía 7 años me sucedió lo siguiente. Mi mamá estaba embarazada de mi hermana menor y yo soy la de en medio. Vaya que sentí mucho los cambios porque en ese entonces era la menor. Bueno, se llegó el día en que mi madre se iba a aliviar y lloré mucho porque me separaron de ella. Mi abuelita materna, que en paz descanse, se quedó a cuidarnos. Recuerdo que me levanté a la medianoche llorando por lo mucho que extrañaba a mi mamá. Mi abuelita me abrazó y se sentó conmigo en la cocina en lo que se me pasaba la tristeza. Estábamos sentadas una frente a la otra y así fue que pude ver a sus espaldas que estaba una mujer vestida de blanco masticando chicle. Esta mujer me sonreía y después comenzó a llamarme con la mano. Su vestido no era una bata, sino más bien parecía un vestido de novia. La verdad sentí mucho miedo y le dije a mi abuelita tartamudeando, mira, mira para atrás. Mientras mi abuela giraba la cabeza, observé cómo la mujer desaparecía desvaneciéndose. Mi abuelita no la vio, pero sí creyó en lo que le dije. Quien no me creyó para nada fue mi madre. Es real lo que vi, pero estoy consciente que los que no creen es imposible que suceda. También me gustaría contar otra historia. Cuando tenía 10 años y mi hermana mayor 12 se nos ocurrió lo siguiente. Antes no todas las calles tenían alumbrado público como ahora. Mi mamá nos mandaba juntas a la tienda como a eso de las 10 de la noche. Tenía confianza porque antes no se robaban tanto los niños. Pues bien, ella nos mandaba si nos hacía falta algo para la cena. Mi hermana y yo entrelazamos nuestros brazos y nos íbamos caminando tranquilamente. Antes teníamos que pasar por un lugar donde había muchos árboles. Una vez que pasamos por ahí escuchamos risas como de unos niños, pero no solamente eso. Además nos estaban aventando pequeñas piedras. Una de las piedras sí nos daba y decíamos ouch. Estos niños se reían más fuerte por habernos atinado. Nunca vimos que fueran esas cosas, pero siempre creíamos que eran duendes, ya que se escuchaban sobre ellos en aquel entonces. Yo sé que el diablo existe porque Dios existe, por eso es que hay que tener cuidado. Historia compartida por Jesús Ramírez. Soy de un pueblo muy grande y trabajo en una gasolinera. Hace poco, como eso de las 4 de la madrugada, escuché a la Llorona. Déjenme decirles que es un llanto espantoso. Mi papá me platicaba de ella y yo no lo creía hasta que la escuché. Mi padre decía que cuando era pequeño la llegó a ver, y dice que es como un alma transparente y cuando lloraba se escuchaba muy feo. También me advirtió que si llegaba a escucharla me pusiera a rezar inmediatamente. Sé que mi historia es corta y no tiene nada que no se escuchara antes, pero para mí y para cualquier otra persona que haya escuchado La Llorona, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Historia compartida por Giovanni Soto. Eran cerca de las 2:48 de la madrugada. Estaba escuchando video de este canal sobre brujas. Siempre me gusta escucharlos para dormir. Mi hermana y yo estábamos en el cuarto de ella y mi hermana ya se había dormido, pero yo no podía. En eso escuchamos que los sartenes y platos se cayeron de la cocina. Mi mamá que estaba en la sala pensó que era yo y yo creí que era ella. Entonces preguntó si estaba en la cocina y le respondí que no. Me levanté y fui a verla y entonces nos dimos cuenta de que cada quien estaba en un lugar distinto. Me asomé a la ventana y había una niebla espesa, y en la parte de abajo estaba un gato mirándome directamente. Traté de asustar al gato para que se fuera, pero se quedaba ahí, hasta que agarré la imagen de un santo que tenía en la mano y se la enseñé. Solamente así se fue corriendo. Después agarré unas tijeras y las puse debajo de la almohada. No supimos qué fue, pero mi madre y yo nos quedamos de verdad muy sorprendidas. Historia de Ramos Emi. Tengo muchas anécdotas paranormales para contar. Viví mucho tiempo en el campo sin luz y la casa próxima quedaba 20 minutos de la mía.
Ahí pasé por varias situaciones que le pondrían los pelos de punta a cualquiera. Una de estas pasó cuando iba caminando con mi hermano. Para llegar a la casa teníamos que pasar un bosque oscuro. Eran las 6 de la tarde cuando entramos al bosque. Íbamos con un burro que se quedó paralizado en un tramo y ya no quiso continuar. De repente se hizo un viento fuerte que estremeció los árboles en el bosque. Escuchamos una voz de un niño que se estaba riendo y nos llamaba por nuestros nombres. Ahí entendimos por qué el animal no quería avanzar. Nosotros nos pusimos a hacer oración y cerramos nuestros ojos hasta que dejamos de escuchar esa voz. Le dimos gracias a Dios, pero nos asustamos tanto que nunca volvimos a pasar por ese bosque, ni mucho menos a esa hora de la noche. Cuando lo llegábamos a hacer fue porque íbamos de la mano de algún adulto. Relato compartido por Benito Abrego. Una madrugada estaba en una tienda de conveniencia a espaldas del cajero. Había un ventanal que daba directamente a la calle. Ahí alcancé a ver a una mujer vestida de blanco con cabello largo y negro. Estaba descalza y venía caminando hacia la tienda. Se lo comenté al empleado y me preguntó si estaba ebrio, porque él no creía que hubiera una mujer con esas características a tales horas de la madrugada, y sobre todo en un lugar tan despoblado. Como vi que no entró al establecimiento, lo desafié a salir a verla. Obviamente salimos y no había nadie. Al final quedé como un supuesto mentiroso. Historia anónima. Fíjense que yo tenía 9 años cuando esto pasó. Iba a la primaria y nunca tuve que quedarme tan tarde porque mi mamá siempre era puntual para ir a recogerme. En esa ocasión se fueron todos los alumnos y maestros. Solamente me quedé yo con el conserje. El señor me dijo que tenía que ir a su casa y regresaba pronto. Vivía como unos 20 minutos de la escuela. Se fue y le metió llave al portón. Yo, como todo niño, me dediqué a jugar. Era más o menos cerca de la 1 de la tarde. En eso se me ocurrió bajar en las canchas. Estuve un rato sentado cuando alcancé a ver que algo se movía de un extremo a otro. Vaya que me dejó sorprendido. Eso se veía como la figura transparente de un niño de 5 años. Sé que suena loco, pero en lugar de irme corriendo, seguí mi curiosidad. Fui a donde había visto la silueta, que por cierto se metió entre unos arbustos. Le di la vuelta al arbusto y movía mis manos para ver si le pegaba al niño que estaba escondido, pero fue inútil. Cuando subí por las escaleras de la cancha para volver, me dio por voltear, y alcancé a ver que estaba corriendo, pero ahora hacia un árbol. Cabe mencionar que cuando esto ocurrió sentí como el tiempo se hubiera detenido. No corría aire y el sol se veía extraño. No escuchaba ni el canto de las aves ni nada. Esto no era común, ya que había muchos árboles en la escuela y también muchos pájaros. Sé que habrá más de uno que no me crea lo que estoy contando, pero ahora tengo 26 años y ese suceso me sigue atormentando por la curiosidad de saber qué fue lo que vi esa tarde. Historia de Javier García. Recuerdo esto con la fecha exacta. Era 2 de marzo del año 2022. Estaba de turno desde las 2 a las 10 en la empresa donde trabajo. A eso de las 8:40 de la noche fui al baño y en el orinal estaba parado un compañero. Él tenía la costumbre de llamarme por mi apellido. Me decía panameño y en esa ocasión me dijo panameño soy. Me voy feliz. Lo más extraño es que a él le tocaba cubrirme más temprano. No supe qué hacía ahí trasnochando y no en su casa. Media hora después de haber salido del baño, nos dieron la noticia de que lo habían asesinado al momento de robarle la moto. Su esposa nos dijo que antes de salir le dio un beso y le dijo, mi amor, es hoy, me voy feliz. Hasta el día de hoy me pregunto cómo fue que lo encontré en el baño y por qué me dijo exactamente lo mismo. Historia de Blackstar Bowie. La esposa de uno de mis tíos era una bruja. Recuerdo que mi hermana y yo estábamos viendo la televisión. Al darnos cuenta de que ya era tarde, decidimos apagarla. En ese espacio teníamos un ventanal que dejaba ver hasta el exterior. Y de repente vimos a una mujer con una cara horrible.
Estaba diciendo cosas en un idioma desconocido para nosotros. También recuerdo que hace años escuché el sonido del carrito de helados, con la diferencia de que eran las 2 de la mañana, y estaba acompañado de un sonido de una cabra gritando. Lo que les acabo de contar pasó en Cuernavaca. Historia de Tony García. Una noche en la que no podía dormir, salí a la azotea de la casa. Sería más o menos las 2 de la mañana y vi pasar a una chica que vivía cerca. Ella tocaba el violín en un mariachi y estaba vestida con su sombrero y traje. Al principio pensé que podía venir de un evento, pero resulta que no. La chica se había ido al otro mundo esa noche. La encontraron en su cuarto por la mañana. Les juro que lo que les digo es totalmente cierto. Historia de Arturo Salazar. Después del huracán Isidro en Yucatán, toda la ciudad se quedó sin energía eléctrica durante un par de semanas. Una noche salimos a ver la luna y las estrellas sin que nos estorbara la contaminación lumínica. Entonces vi por la parte de enfrente de la luna llena pasaba una serpiente alada hacia el norte. Iba en dirección al mar. Mi suposición fue que se trataba de Zucán, la protectora de los cenotes que iba a morir. Historia de Lucy López. Me encontraba sola en el laboratorio y era un sábado a las 9:30 de la noche. En eso escuché un ruido y levanté la vista, y me encontré con un antiguo compañero de trabajo que había fallecido 2 años antes. Me dio la impresión de que estaba trabajando. Volteó, me miró y se desvaneció en un instante. Yo salí del laboratorio con el alma que lleva el diablo. Historia de Orangel y Zambrano. Un día venía de mi colegio como a eso de la 1 de la tarde. Me pareció extraño que la calle estuviera tan solitaria. De pronto algo me dijo que volteara al cielo y vi una figura alargada. Tenía alas y era de color blanco. Esa criatura tenía una figura humanoide. Lo alcancé a ver por unos minutos fijamente hasta que se esfumó en el cielo. Hasta el día de hoy nadie cree lo que vi. Historia de Valesca Flores. Cuando tenía 5 años, mis hermanas, mi madre y yo dormíamos en la misma habitación. Lo hacíamos con la luz encendida. En una ocasión me desperté como a la medianoche y vi a alguien descender del sueño. Era una cosa de color rojo con pezuñas, cuernos, etc. Tal como han dicho que es el diablo. No supe qué hacer y solamente quise arropar a mis hermanas y a mi mamá de los pies a la cabeza. Cuando lo estaba haciendo, ese ser nos miró, se rió y bajó atravesando el suelo. Hasta la fecha no se lo he dicho a nadie porque tengo miedo de que me tachen de loca. Historia de Ángel Ramos. Yo he presenciado varias cosas, tales como naves, sonidos y presencias, pero el suceso que más recuerdo fue algo que sucedió cuando trabajaba en un hotel en la zona centro de la ciudad de Puebla. Esto pasó hace un año y yo estaba en el área de recepción. Resulta que un día pasó un señor que nos dejaba unos garrafones de agua en la cocina que estaba cruzando el estacionamiento, justo enfrente de la recepción donde yo me encontraba. El señor dejó los garrafones, el ir se olvidó cerrar la puerta. En ese momento llegaron unas personas que querían ver las habitaciones. Cerré la recepción y subí con las 2 personas y los otros familiares se quedaron. Cuando terminé de mostrarle las habitaciones me dijeron que irían a checar. Al salir del elevador me di cuenta que una persona había entrado a la cocina, ya que era parte del restaurante que aún continuaba cerrado por lo que había pasado en pandemia. Por eso mismo todo en el interior estaba apagado. Me imaginé que habían entrado a los baños que están adentro, ya que solamente esos baños los utiliza el personal del hotel y los huéspedes. Fui a chequear porque el encargado se molestaría mucho si viera a alguien ajeno al personal. Por eso fui a revisar antes de que llegara. Yo era el único que estaba en el hotel en ese momento, y cualquier cosa que ocurriera sería mi responsabilidad. Al entrar dije en voz alta buenas noches, ¿le puedo ayudar en algo? Eso pensando que era uno de los familiares de los huéspedes que se había quedado en la recepción. Miré a todos lados y no había nadie. Todo se encontraba apagado y en ese momento comencé a sentir una vibra muy pesada.
Cerré la puerta y volví a la recepción pensando en lo que había sucedido. La persona que vi estaba paseando de un lado a otro dentro del restaurante. Era oscuro y encorvado. Me dieron muchos escalofríos en ese momento. Tiempo después le conté a las chicas de limpieza y me dijeron que ellas igual veían sombras, y que incluso las llamaban por su nombre. También me pasaron otras cosas en ese hotel cuando me tocó el turno de noche, pero eso se los voy a contar en otra ocasión. Historia de Antonio Pérez. Todo empezó como una pesadilla que soñé en repetidas ocasiones. Estaba en un bosque y veía que una mujer vestida de negro con velo de novia me perseguía. Al final lograba atraparme y me rasguñaba la cara. Tiempo después, en la casa de mi hermana, donde por cierto falleció una persona años antes, me encontraba en el comedor platicando con ella. De reojo alcancé a ver a esa persona que había visto en sueños. Pasó de la sala al cuarto donde falleció la persona mencionada. Sin embargo, esta vez la vi con detalles en rojo. Créame que sentí un escalofrío terrible. Comencé a investigar en internet algunas referencias, y supe que probablemente había visto el espíritu de la muerte. Historia de Jesús David. Un diciembre en la ciudad donde vivo eran las 11 de la noche y venía de jugar videojuegos. Iba pasando por una cuadra del barrio que tenía muchos árboles juntos. Ahí vi en una de las copas un ave gigante y sin mentir era del tamaño de un carro. Además estaba esquelética y le brillaban los ojos de color rojo. Estaba rompiendo las ramas con su enorme pico. Lo curioso es que las ramas caían al suelo y un grupo de personas que estaban abajo no se daban cuenta. Yo me asusté y se agitó mi respiración del susto. Esta ave se dio cuenta de mi presencia y me miró. Giró su rostro hacia mí y soltó un chillido. No se parecía al de ninguna ave que hubiera escuchado antes. Levantó sus alas huesudas y salí corriendo lo más rápido que pude que me dieron las piernas. Mi casa estaba a cuadra y media, pero tenía muchos árboles y por falta de luminarias era oscura y fría. En mi escapada sentí que aquella cosa se estaba acercando. La sentí muy cerca y los pelos de la piel se me erizaron y la ansiedad era cada vez más y más fuerte. Cuando ya estaba a punto de ser atrapado, prendió la luz del último poste de energía que estaba en la cuadra. Entonces esa sensación de terror desapareció. Miré hacia atrás y no había nada. En mi mente pensé que quizás quería convencerme de que solamente fue mi imaginación. Pero aún recuerdo sus ojos, ese chillido y la sensación de peligro que gritaba todo mi cuerpo. Historia de Alex Torres. Tengo dos historias cortas. La primera ocurrió una noche que estaba con mi ex esposa. Caminábamos en un parque cuando vimos al cielo y miramos una luz roja sintética. Mi ex me comentó que podía ser un globo que usaban para Año Nuevo. Unos ancianos que estaban en el parque dijeron que eso era un ovni. Mi ex se comenzó a reír de estos señores. En eso le dije que yo volvería a mirar al cielo y la cosa roja se fue a la velocidad de la luz. O sea que desapareció en un instante. Los dos nos quedamos con la boca abierta. La segunda historia fue en el panteón cerca de mi trabajo. Había un perro que tenía rasgos humanos. Se asomó por la puerta del panteón y cuando llegué a asomarme ya no estaba el perro. Pero sí había una persona a lo lejos que se puso el dedo índice en la boca en señal de que guardara silencio. Historia de Bárbara Morales. Hace algunos años en la colonia Olivar del Conde íbamos en un taxi mi mamá, mi hija y yo. De repente se oscureció el cielo. Pensamos que era un avión, pero al mirar hacia arriba por las ventanas, nos dimos cuenta de que era un ave enorme tipo gárgola o un murciélago de color negro. Nos quedamos con la boca abierta. El coche seguía circulando y esa cosa del cielo igual. Yo no creo que fuera un ave como cualquier otra. Otra cosa es que aquí en mi casa siempre se escuchan cosas raras de madrugada o durante el día, como si alguien estuviera caminando por la casa. También se logran ver sombras que pasan del patio a los cuartos. Historia de Giovanna Cruz. Hace algún tiempo escuchaba una meditación antes de dormir.
En ella decían que iba a actuar en el inconsciente, me ayudaría a relajarme si era constante, y si la escuchaba por mínimo de 6 semanas. Seguí las indicaciones y ya llevaba muchos días con ella hasta que una noche desperté. Me senté a media cama y en el techo vi símbolos muy extraños, pero eran como brasas ardiendo y en cuestión de segundos fueron apagándose. Cuando se apagaron completamente caí de nuevo en la cama y me volví a dormir. La verdad me dio mucho miedo y dejé de escuchar la meditación. Historia de Engel Pacheco. Cuando era pequeño, junto con mis primos, llegamos a ver a una mujer con vestido blanco muy sucio y rasgado. Su cabello estaba revuelto y se desplazaba rápidamente de árbol en árbol. Nosotros alcanzamos a ver que no tenía pies y flotaba. En esa ocasión la llegué a perseguir con un machete y lámpara en mano, ya que yo era el mayor de mis primos y tenía que ser valiente, pero nunca la encontré. Como mi abuela, mi tía y mi papá no estaban, cuando llegaron les conté lo que había sucedido, pero no nos creyeron. Historia de Fabián Gutiérrez. Yo vi a un hombre convertirse en perro o algo similar. Era muy delgado y se miraba su piel pegada a los huesos. Recuerdo que salí del trabajo en la madrugada y para ese entonces no había Uber y no quise pagar taxi. Decidí caminar a la luz de la luna y la noche parecía perfecta. En el rumbo que va hacia la casa estaban construyendo una plaza comercial. Cuando me iba acercando a la obra miré a un hombre salir de entre las máquinas y montones de arena. Pensé que podía ser un velador o algo así, pero entre más me acercaba a la carretera se iba encorvando hasta que tomó la apariencia de un perro. Historia de Betania Contreras. No solamente vi esto, sino que también lo escuché. Cuando estaba embarazada mi esposo y yo claramente escuchábamos a alguien caminando en el techo. Una vez mi esposo salió para asomarse y no había nadie, pero por dentro los pasos se seguían escuchando. También sentimos un peso muy extraño en la cama como cuando alguien se sienta. En varias ocasiones he tenido parálisis del sueño y he escuchado la voz de una mujer diciéndome cosas muy extrañas. Una amiga me dijo que esos pasos y el peso en la cama era de una bruja que había montado a mi esposo. Yo jamás olvidé los pasos porque eran muy claros, y siempre se escuchaban de madrugada. De igual manera ocurría con las voces. Estas siempre se iban cuando yo comenzaba a orar o a reprender. Unos meses antes de que mi abuela falleciera me dio parálisis del sueño, y la voz me dijo que alguien iba a morir. Un mes más tarde mi abuela murió sin explicación alguna. Realmente eso nos tomó con mucha sorpresa. Historia de Wilmer Quintero. Yo trabajaba en una empresa de harina y a todas horas había personal en la mañana y en la noche. Un día se acercó un joven y me preguntó si tenía fuego para encender su cigarrillo. Le contesté que sí y le presté la yesca. Al día siguiente nos llevaron al velorio de un trabajador de la empresa que había muerto en la carretera. Cuando entré al cuarto donde estaba el féretro, vi que era el chico que me había pedido prestado el encendedor. Quedé muy impactado porque esa vez hasta platicamos. Mis compañeros decían que a la misma hora que me pidió fuego para encender un cigarrillo, era la hora en que había ocurrido el accidente. Al otro día renuncié de esa empresa. Solo espero que Dios lo tenga en su santa gloria. Historia de Evelyn López. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá tenía flores de campana azul en el jardín. Una vez yo estaba solo jugando como de costumbre. Corté algunas flores y juro que en ese momento vi un pequeño ser con alas, como si fuera humano pero muy pequeño. Tenía ropa verde y vi cómo se alejó volando despacio hasta desaparecer. Nunca nos quitamos mutuamente la vista de encima. No supe qué era hasta tiempo después que leí un libro de hadas elementales. Para mi sorpresa decían que las hadas viven en ese tipo de flores. Nunca más he visto de nuevo algo parecido. Cuando llegamos a ir al campo con mi familia me alejaba de todos y ponía atención en las flores, pero no volvió a suceder nada parecido. Historia de Brian Cortés. Cuando tenía 10 años iba mucho a casa de mis abuelitos para quedarme a dormir.
Una noche, estando con mi primo viendo la televisión a eso de las 12 de la noche, salía un programa que se llamaba Tunéame la nave. En eso escuchamos cadenas que se arrastraban por la azotea y después de 5 minutos, también alcanzamos a escuchar los cascos de unos caballos. Nosotros intentamos despertar a mis tíos, pero no podíamos. Solamente nos tapamos con las cobijas y empezamos a rezar lo poco que sabíamos. Le contamos a todos nuestros familiares, pero nadie nos creyó, y siguen sin hacerlo hasta la fecha. Sin embargo, tanto mi primo y yo sabemos que esto fue cierto. Historia de José Miguel. Esto pasó hace 10 años y en ese entonces él tenía 14. Debo aclarar que ya contaba con un buen uso de raciocinio. Era un día sin nubes, bastante agradable, e iba con un amigo en una bicicleta. Él conducía mientras que yo iba al pie en los diablos. Al momento de dar vuelta en una intersección conocida como Y, de un instante al otro sentí mucha calma, una gran tranquilidad en el ambiente. Incluso noté que nuestro andar se hizo más lento. En un instante miré hacia arriba y estaba un águila gigante, incluso más grande que el famoso buitre gigante. Realmente era enorme, yo lo comparo con un automóvil de 4 puertas. Lo que me pareció más interesante fueron sus plumas en las que dominaba el color blanco, cubriendo todo su cuerpo, mientras que las alas tenían un tono negro y rojo pero bien difuminado. Realmente era un plumaje hermoso y parecía como si fuera un atardecer. Su pico brillaba de un color dorado y sus ojos eran más claros. No sé cómo explicarles, pero era como si estuviera ante una presencia de una ave mítica. Yo quedé perplejo y solamente pude seguir viéndola mientras avanzábamos muy lentamente. Cabe aclarar que el águila me miró, o al menos eso sentí. Y en un punto intercambiamos miradas, pero después se elevó en medio de una polvorada. Se perdió en el horizonte y después todo regresó a la normalidad. Alejandro, ¿lo viste? Pregunté enseguida. ¿Qué cosa? Respondió él. Pues el águila. ¿Cuál águila? En fin, para simplificar la conversación, él solamente notó el polvo, pero se lo atribuyó a los remolinos que son bastante recurrentes en esa zona. He querido buscar información, pero no he encontrado nada referente a esa águila. Si alguien más se ha topado con algo parecido, les agradecería que lo compartieran. Historia de Eduardo Ramos. ¿Quién no he visto y con quién no he hablado? Nada más imagínense que en una de mis aventuras allá por el año 2020 en el desierto de Sonora, en la más nueva autopista, me puse a descansar un rato. Me refugié en uno de los puentes de una tormenta eléctrica, que como dato adicional son muy comunes en los desiertos. Esa vez sentí que algo o alguien me estaba observando en silencio. No tenía la más mínima idea de lo que fuera, pero no tenía la opción de salir del refugio, ya que la tormenta eléctrica estaba en su punto más fuerte. Como pude, me armé de valor y le hablé a ese ser extraño. Cuando le pregunté de dónde era, me contestó, de por ahí. En ese momento se puso de pie. La distancia que nos separaba era de unos 3 metros. Les puedo asegurar que ese ente medía más de 2 metros. Era delgado, con unos brazos fácilmente que le llegaban por debajo de las rodillas. Luego de ponerse de pie me dijo, después nos vemos. Y en medio del desierto y con esa tormenta se fue como si nada. He contado esto otras veces, pero nadie me cree. Historia por Eduardo Guayito. De niño acompañaba a mi señor padre a todos lados. Una vez estaba ebrio junto con uno de sus amigos. Y habíamos pasado un puente y luego había una banqueta. Cuando pasamos no había nada. Por alguna razón que no comprendo me dio por voltear, y me di cuenta de que estaba una señora vestida de negro con un niño en brazos sentada en la banqueta. Le pregunté a mi papá si se había dado cuenta de la señora y me respondió que no. Únicamente sentí un frío escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Vivíamos a unas cuadras y después de ese suceso corrimos hasta llegar a la casa.
Mi papá trajo machete y regresó con su amigo para ver qué era, pero ya no encontraron nada. Historia de Andrea Ramírez. Algo que yo vi fueron unas sombras de niños corriendo y un aura como de neblina que emanaba del cuerpo de una persona. Otra es que cuando mi niña tenía como 4 años, él estaba jugando en la sala con su cochecito y sus muñecas. Desde la cocina tenía la vista para la sala y mi hermano y yo le echábamos un ojo. Lo extraño era que parecía como si estuviera jugando con alguien. Total que nos empezamos a reír y a decir que estaba jugando sola. Y mi hermano dijo que estaba loca. En eso vimos que un plato que estaba frente a nosotros se giró a unos 90 grados en círculo. Mi corazón se paralizó por unos segundos y vi a mi hermano con los ojos muy abiertos. Él me preguntó si lo había visto y le contesté que sí. Llamé a mi hija y estuve más al pendiente de ella. Siempre pensé que tenía un amigo imaginario, pero no que se trataba de otra cosa. Cabe destacar que cuando mi hija se enferma suele tener delirios febriles o pesadillas. Algunas veces se levanta sonámbula y me señala un punto de la casa. Me dice que ahí hay algo que le da mucho miedo. Historia de Edgar Iván Alvarado. Una vez vi a una niña completamente blanca. Su ropa, su piel y su cabello eran blancos. Me estaba mirando fijamente desde el patio y de pronto vi que atravesó la pared y se convirtió en una mujer adulta con las mismas características. Acto seguido se inclinó a un lado de la cama y me gritó al oído de una forma muy aguda. Esto me sucedió durante una parálisis del sueño a los 8 años. Lo curioso es que hace 5 meses se quiso volver a presentar, pero no le hice caso y me tranquilicé lo más rápido posible. Historia de Yadira Méndez. Hace unos 6 años mi esposo trabajaba al lado del mar. Mientras caminaba a la orilla de la playa se encontró con el cuerpo de una sirena muerta. Le tomó una fotografía y me la enseñó. La checamos en varias veces y concordamos de que no era un animal, ya que esta cosa tenía la cara de un humano, con el único detalle que tenía la cola pero como mordida. Un mes más tarde su celular dejó de funcionar y no pudimos sacar la foto para enseñarla. Solamente la vimos nosotros dos y cuando lo contamos nadie nos cree. Historia de Annie Hernández. Tendría como unos 14 años y mi hermana estaba listando todo ya que al día siguiente sería su boda. Por la noche estaba acostada en la cama de mi mamá cuando fijé la mirada en el closet. Entonces vi que en la parte de arriba estaba un hombre acostado y de su cabeza escurría sangre. Salí corriendo y gritando lo que había visto. Mis papás y el ahora esposo de mi hermana entraron al cuarto para revisar, pero no encontraron nada. A la mañana siguiente recibimos una triste noticia. Un compañero de trabajo de mi mamá al que apreciábamos mucho perdió la vida. Fue una desgracia ya que ese mismo día su hija también se iba a casar. Murió en un accidente donde se golpeó la cabeza. Perdió mucha sangre y terminó falleciendo. Cuando nos dieron los pormenores nos dijeron la hora de la muerte, y coincidió con la hora en que lo vi en el closet. Para mi familia siempre he sido una rara, y no creen en las cosas que percibo. Historia de Eunice Shelby. Hace casi un año de esto estaba durmiendo con mi pareja. Tal vez eran las 10 cuando nos dormimos. Entonces de la nada abrí los ojos y en ese momento ya eran las 11:30. De reojo vi una sombra completamente negra con los ojos rojos. Lo impresionante es que tomó la forma del hijo de mi pareja y empezó a hablarle. Decía papá, hola, hola papá, ¿qué haces papá? Y lo que pensé fue que eso no es su hijo, porque nuestros hijos dormían en otro cuarto. Intenté despertarlo, cosa extraña porque él tiene el sueño ligero y se levanta rápidamente. Pero ahora no podía y unos momentos después por fin despertó. Entonces le dije, oye, te habla tu hijo y ni caso le haces. En eso fue como flash a donde dormían los niños y todos estaban acostados. Cabe resaltar que para el tiempo que pasó el hijo de mi pareja apenas debería estar acomodándose en la cama, pero ya estaba dormido.
Me acuerdo que nos asustamos tanto que hasta pusimos oraciones en la tele, y nos pusimos a rezar ese mismo momento. Jamás me había pasado algo parecido. Cuando lo digo, pocas personas me creen, pero por alguna razón me dicen que han vivido algo similar, que ven una sombra negra con ojos rojos que cambia de forma. Historia de René Quintero. Una vez cuando era pequeño estaba con mis hermanos y miré del lado del corredor que pasó una gallina negra y junto a ella una silueta de una mujer. Era como si la luz no la tocara y no se le pudiera distinguir el rostro. Solo estaba rodeada de oscuridad. Todos vimos que pasó por la cocina y salió al patio. Hasta se escuchó el cacareo de la gallina. Esto sucedió en la noche y fue muy aterrador. Historia de Mayra. Cuando tenía 4 años, en una ocasión estaba sola intentando quedarme dormida. Mientras tanto los adultos, mis padres y algunos tíos pasaban tiempo fuera. En ese momento tenía una lámpara encendida dentro de la habitación, así que no estaba completamente a oscuras. Me sentí emocionada con la caricatura que estaba viendo, así que no le tomé importancia al movimiento debajo de la almohada. Yo tenía la cabeza acostadita en la almohada, y empecé a sentir que se levantaba mi cabeza hasta que me quedé sentada. La fuerza venía debajo de mi almohada, hasta que la tiré a un lado y vi que apareció un niño que salió de debajo de la cama y a través del colchón. El niño estaba pálido, sin nariz y sin boca. Tenía unas gafas grandes y gruesas que no dejaban ver sus ojos. No sentí miedo y por unos segundos solamente me quedé inmóvil tratando de comprender lo que vi. Para cuando lo observé mejor, algo en mi interior me dijo que no era normal. Me entró un pavor tan grande que salí corriendo de ahí. Historia de Noemí Puentes. Hace varios años estaba sola en mi cama. Siempre me pego a la pared y en esa ocasión me despertó mi gato. Abrí los ojos y en ese momento sentí una mano que me jaló del estómago. La mano se sentía exageradamente caliente. Y en un segundo observé un brazo que salía de la pared. Grité lo más fuerte que pude y me soltó. Por mis gritos llegó mi hijo al cuarto y no me creyó, pero al momento de tocar la pared me dijo que estaba hirviendo, pero solo de una parte que fue por donde salió el brazo. Desde ese momento no me he vuelto a pegar a la pared. La cama la pongo separada porque lo que experimenté en esa ocasión fue simplemente horrible. Historia de Soledad Ávila. Desde que me mudé a esta casa donde vivo actualmente, ciertas noches cuando se me olvida ponerle seguro a la puerta de mi cuarto, he llegado a ver cómo se entreabre la puerta y un hombre se asoma. Sin embargo, cuando me levanto y me asomo no hay nadie, pero los perros ladran y aúllan horrible por toda la calle. En otras ocasiones estoy profundamente dormida, pero amanece la puerta abierta. Me gustaría grabarlo con el teléfono, pero es impredecible cuándo volverá a ocurrir. Historia de Jazz FG. En cierta ocasión vi a un pájaro negro convertirse en una mujer. Era muy pequeña cuando la vi. Pasó volando frente a la ventana de mi cuarto en un segundo piso. Parecía un pájaro muy grande del tamaño de una persona y con la cabeza humana. Además de esto tenía pelo negro y largo. Nunca me creyeron porque era pequeña y pensaron que lo había soñado, pero les juro que estaba completamente despierta. Eran como las 8 de la mañana y ya había salido el sol, por eso es que pude verla con claridad. Esa imagen fue tan impactante para mí que sigue bien grabada en mi cerebro. Historia de Miguel Trujillo. Me ha tocado sentir un duende o más bien lo que creo que es un duende. Una vez a eso de las 8:30 de la mañana me estaba preparando para dormir. Cabe aclarar que trabajaba de noche y salía a las 7 de la mañana. El caso es que me acosté y antes de cerrar los ojos me los cubrieron con unas pequeñas manos. Igual que cuando alguien te llega por atrás y te pregunta quién soy. De esta manera fue, pues yo duermo sola, así que no pudo haber sido nadie. Me levanté rápidamente, tomé mis cobijas y me fui a dormir a la sala.
Historia de Brian Cordero. A la edad de 10 años vivíamos en una finca de Guatemala. Mis papás, mis hermanos salieron y mi hermana y yo veíamos la televisión cuando escuchamos un ruido. Salimos para ver qué era, pero no vimos nada. Un rato después, los perros comenzaron a ladrar, pero al mismo tiempo chillaban de miedo. Mi hermana y yo nos paramos para ver de qué se trataba. Al momento de querernos asomar por la ventana, nos llegó un olor nauseabundo. Nos asustamos mucho y me acuerdo que mi hermana me dijo que nos encerráramos con llave en el cuarto. Yo no le hice caso y salí al patio, pero no vi nada. Al momento de ver a mi hermana, ella salió corriendo gritando que venía una mujer de negro. Cuando esto sucedió era más o menos las 11 de la noche. Historia de Carlos Cordero. Cuando era niño tuve unos cuantos gatos en mi casa. Había uno en especial que yo quería mucho. Como crecí solo y sin hermanos en mi inocencia, le contaba todo lo que me pasaba al gatito. Siempre sentí que el animal me ponía atención hasta que un día escuché con mucha claridad que dijo mi nombre con una voz parecida a la humana. Al voltear a verlo, el gato me observaba de una forma que nunca podré olvidar. Era la mirada de un ser pensante. Este fue el último día que lo vimos porque después desapareció. Historia de Abel Morales. Yo veía ovnis en las montañas cerca de la alcaldía Coajimalpa en la Ciudad de México, hasta que un día no solamente los vi yo, sino también mi familia. Vimos con unos binoculares cómo se materializó una nave roja con la punta de esta a la montaña. Calculo que había unos 2 metros de distancia entre el último pino más alto y esa cosa, pero no es plateada como muchos piensan. Era un anillo rojo intenso que giraba y provocaba que los árboles de alrededor se agitaran. Realmente era enorme. Siempre me he cuestionado sobre estas cosas porque no fue algo que me contaron. Es algo que vives y que no puedes creerlo. Creer que todo lo que te decían las personas, las religiones y las sociedades puede ser mentira. Es algo que te rompe por completo. Yo me aferro a Dios, pero estas cosas inexplicables quiebran mi fe. A quien no le ha sucedido, créame que son totalmente ciertas. Historia de Roberto Luna. No me lo van a creer, pero hace como 3 años, en época de pandemia, recuerdo que estaba en mi cuarto como a eso de las 4 de la madrugada jugando al pub. Casi siempre veo desde mi ventana a la calle. Aclaro que mi cuarto estaba en el segundo piso de mi casa. Por la altura me gustaba ver las demás calles para ver qué hay. El caso es que vi que pasaba una cosa tipo un perro mezclado con humano. No sé qué fue, pero iba en 2 patas. Y sin mentir medía más o menos 1,80 m. Esta cosa se dio cuenta que lo había mirado, algo raro porque estaba todo oscuro. De todas maneras, sí me miró. Estuvo gritando cosas, pero no lo entendía. En ese punto ya me había dado cuenta que estaba cargando algo. Me escondí y escuché que corría a una velocidad increíble. Lo último que recuerdo de esa noche fue que lo vi parado en medio de la calle viendo hacia mi casa.